placer. Luego nos vemos, Sonia, en Estando Contigo, porque estamos además en esa Semana Europea del Cáncer de Pulmón y nos ponemos serios porque se puede prevenir y tratar el cáncer de pulmón y por eso hemos invitado a 3 expertos para que todos nos concienciemos de lo importante que es dejar hábitos que no son saludables como el tabaco. Nos acompaña el doctor Jesús Rodríguez, él es oncólogo, médico de los hospitales Vitas de Madrid. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? También nos acompaña el doctor Luis Seijo, él es neumólogo de la Clínica Universidad de Navarra y miembro del SEPAR. Bienvenido, doctor, ¿cómo estáis? Y también Carmen Gielamos, ella es responsable de psico-oncología de la Asociación Española contra el Cáncer. Buenas tardes. Yo creo que hoy nos acompañan 3 grandes expertos para poner sobre la mesa un tema que nos preocupa, porque el cáncer de pulmón es la principal causa de muerte en España y en el mundo. Así es, ¿no? Y gracias por hablar de este tema porque es un cáncer en cierto modo olvidado, pero no deja de ser el más letal. Además que todas las muertes por cáncer de pulmón suman más que las de mama, colon y próstata juntos. Para que se haga una idea en la gente en casa de cuántos casos, tenemos casi 29.000 casos de cáncer de pulmón al año en España y la mayoría de ellos fallecen por esta causa. Luego es algo que tenemos una asignatura pendiente ahí de ofrecer a estos enfermos una solución. Es un cáncer que cuando da la cara, cuando empieza a dar síntomas, quizás ya es demasiado tarde. Por eso hoy es importante que hablemos de la prevención, de lo importante también que es que se haga un cribado de ese tipo de cáncer, como existe, por ejemplo, el cribado del cáncer de colon, el cribado del cáncer de mama, que todavía no se hace en nuestro país, pero que en esta televisión pública es un buen lugar para poder pedir ese tipo de cribados. Doctor. Bueno, como tú muy bien has dicho, normalmente cuando el cáncer de pulmón empieza a dar síntomas, como tos frecuente, esputos con sangre, ya suele ser muy difícil de curar, o más difícil de curar. Generalmente nosotros preferimos diagnosticarlo cuando todavía no da síntomas. Y para eso hay 2 formas. O bien previenes la aparición, básicamente dejando de fumar, es que no hay otra, básicamente dejando de fumar, o uno se somete a chequeos o a programas de detección precoz, cuando el cáncer es pequeño y todavía no es diagnosticado. Fíjate, además, que hay datos, Carmen, de que si nosotros tuviéramos la posibilidad de entrar en ese programa de cribados, se reduciría la mortalidad por cáncer de pulmón entre un 18 y casi un 40%. Esa es la información que además cuentan los psicólogos de la Asociación contra el Cáncer a sus pacientes. Efectivamente, nosotros trabajamos fundamentalmente con el paciente cuando recibe el diagnóstico para también prevenir toda la parte de salud mental. Es cierto que los datos son alarmantes cuando una persona recibe el diagnóstico. No solamente es el diagnóstico de cáncer, que ya de por sí genera un estigma y un impacto psicológico, sino también además un cáncer de pulmón, con todas las connotaciones que han comentado previamente los doctores asociadas a un peor pronóstico, a un miedo a la muerte, al dolor, al sufrimiento. Entonces, toda esa parte es la que nosotros trabajamos para conseguir ese objetivo. A la hora del tabaco, el tabaco mata. No es que lo pongan las cajetillas ni que lo pongan por ponerlo, el tabaco mata. Nosotros no obligamos a nadie a hacer una u otra decisión en su vida. Lo que ocurre es que el tabaco mata y mata por muchas maneras. Y una de ellas es el cáncer de pulmón y otras son las enfermedades cardiovasculares. Y pese a que la gente opina, el tabaco mata también porque produce otros cánceres, no solo el cáncer de pulmón, porque sobre todo el cáncer de pulmón. Entonces, es la principal causa de muerte evitable en España. Lo que significa que si tú estás fumando, lo más normal es que fallezcas por algo relacionado con el tabaco, independientemente de cuál sea la causa. Entonces, a partir de ahí ya está lo que la gente pueda estar escuchando ahora mismo, ¿no? Si alguien está dudando entre dejar un cigarrillo mañana y dejar el tabaco o no, y cree que puede hacer algo por su salud, bajar peso, hacer ejercicio, vivir en una zona menos contaminada, y fuma, si quiere hacer una decisión en su vida que sea saludable, o sea, no hay otra mejor. Ese yo creo que es el resumen de la jugada. Es la mejor solución. Doctor, neumólogo, es así. Confirma lo que está diciendo el oncólogo. Por supuesto, más o menos la tercera parte de los fumadores mueren directamente a consecuencia del tabaco, directamente. Quiere decir que tienes un cáncer de vejiga, un infarto, un ictus o un cáncer de pulmón. Luego, además, cada cigarrillo cuenta, que esto es algo que la gente yo creo que muchas veces piensa, bueno, pues ya lo dejaré o cuando sea mayor, cuando lleve unos años fumando, pero es como una ruleta rusa, cada cigarrillo que te fumas disparas y a lo mejor le pegas a un gen que dentro de 10 años va a causar un cáncer de pulmón. O sea que cada cigarrillo cuenta y hoy mejor que mañana dejarlo y no volver a fumar. Mañana ya es tarde.
porque el ya es tarde mañana es lo que después toca contar en la consulta. Cuando ya vienen ese arrepentimiento, ¿verdad?, esa sensación de por qué yo no lo hice antes, y eso es lo que vuestras psicólogas y psicólogos tienen que trabajar con los pacientes. Efectivamente, es una de las características quizá diferenciales que nos encontramos en el paciente con cáncer pulmón cuando acude a nuestra consulta. Uno de los sentimientos más presentes y emociones es la culpa. La culpa por haber fumado, la culpa por no haberlo dejado antes, la responsabilidad por haber hecho un determinado comportamiento que sabíamos y que conocemos que tiene pues, un aspecto especialmente significativo y dañino para nuestra salud. Ese sentimiento de culpa que arrastran los familiares y en muchos casos casi siempre el paciente, que es un porcentaje muy elevado, prácticamente 1 de cada 4 pacientes lo lleva, es una de las cuestiones que tenemos que intentar trabajar para que tampoco genere al final durante el proceso de enfermedad un problema o un trastorno de depresión durante el proceso de tratamiento. Claro, y es que al final lo que está claro es que las cifras son las que son. 9 de cada 10 personas que tienen un cáncer de pulmón, hombres, o sea, 9 de cada 10 son fumadores y 8 de cada 10 mujeres son fumadoras. Vuelvo a insistir, cuando causa síntomas es tarde. Hablamos de otras causas que pueden provocar también y favorecer el desarrollo de un cáncer de pulmón. La contaminación, vosotros incluís también el radón y quiero que hablemos de este tema porque seguramente que mucha gente dirá, ¿cómo me puedo yo contaminar con radón? Doctores. Bueno, es otro factor de riesgo adicional, no tan importante como el tabaquismo, lógicamente, pero está escondido en nuestras casas, en el ambiente. Su distribución, el radón es un gas que emana sobre todo del granito, por ejemplo, y puede estar en una casa, puede estar en una zona concreta donde uno vive, y hay unos mapas de distribución de la exposición al radón en España. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando compras una casa, mides el radón en ese domicilio de cara, bueno, voy a vivir en esta casa toda mi vida y estoy expuesto a este gas nocivo, ¿no? Y es un gas que causa cáncer de pulmón. Se puede medir, se puede... Y está demostrado. Y está demostrado que causa cáncer de pulmón. Así está demostrado, igual que también está demostrado que un fumador pasivo puede padecer cáncer de pulmón. Sí, hay que tener cuidado para saber en qué porcentaje. Igual que el radón, hay que decir que tener cuidado porque no es el granito directamente el que tenemos en las casas el que lo causa, ni la pizarra, que también puede emitir radón. Suelen ser grandes masas de granito en el subsuelo. Es decir, que lo peligroso no es que tenga una pizarra, una tejado de pizarra. El problema que nosotros tenemos con eso es que no experimentamos con personas para saber lo que les causa. Tenemos que hacerlo a posteriori. Entonces, es muy difícil saber en un fumador pasivo qué riesgo tiene, porque los fumadores pasivos es muy difícil cuantificar cuánto tabaco indirecto han fumado. La pregunta es, ¿qué es un fumador pasivo? Porque hay distintos tipos de fumadores pasivos. Sí, depende de la exposición, claro. En realidad hay distintos tipos de fumadores, porque no es lo mismo un fumador en pipa que un fumador con cigarrillos y un fumador de 10 años que un fumador de 30 años de evolución. Nuestro problema al hacer las entrevistas e incluir a que una persona ha tenido cáncer de pulmón por convivir con fumadores es que, así como a una persona le preguntas cuánto tabaco ha fumado y es fácil de cuantificar, los fumadores pasivos puedes decir que se lo son o no lo son, pero el nivel de exposición al tabaco es muy difícil de saber y si tiene otros factores o no. Entonces sí que existe riesgo, es bajo, pero no es difícil de cuantificar. Es difícil de cuantificar, pero al final, si tú convives con una persona que fuma a diario, sí, te estás tragando el humo de esa persona que fuma a diario. Sí. Entonces, si él se fuma 10, pues tú a lo mejor te estás fumando 5. Sí. Hablando un poco en líneas generales. Con lo cual, lo que mejor puedes hacer en tu pareja que es fumadora, si tú no lo eres, es intentar convencerla para que no fumes, no solo por él, que también, sino por ti mismo. Más problemas que puede causar el cáncer de pulmón. Decimos que es un cáncer silencioso. Que de momento no nos notamos que no podemos respirar, ni que nos asfixiamos, ni empezamos a ver como en las películas que escupimos sangre. No es así, doctor. O sea, para eso tiene que pasar mucho tiempo. Y cuando ocurre esto, la mayoría de las veces no hay solución. Claro, porque si piensas en esos términos, ese es el final de la historia. Cuando alguien tiene síntomas por un cáncer de pulmón, generalmente ya está muy avanzado. Lo que sabemos del cáncer de pulmón es que tienes una fase preclínica, que es aquel momento desde el que el cáncer aparece hasta que el cáncer provoca síntomas, que puede oscilar entre 3 y 4 años, dependiendo del tipo de cáncer que tienes. Luego es una ventana de oportunidad para detectarlo, pero a la vez es una pena porque cuando da síntomas el cáncer de pulmón, efectivamente ya es el final de la historia, ya queda poco. Entonces hay que adelantar ese momento del diagnóstico
con herramientas que nos permitan detectarlo cuando una persona está sana y no tiene ningún síntoma. Y no tiene ningún síntoma. Factores de riesgo tienen mucho que ver también si tenemos algún tipo de antecedente. Está claro que, y vuelvo a insistir en el tema de los cribados, ese programa, ¿verdad, Cassandra?, que está ahí en marcha y que debería de ponerse en marcha cuanto antes para que en este país se puedan hacer esos cribados, que supongo que también tendrá que entrar pues esas familias que tienen unos antecedentes previos y donde el cáncer de pulmón está presente. Pero aunque yo no tenga antecedentes, también debería entrar en esos cribados. No sé, serán los doctores los más indicados para establecer los... Y vosotros, ¿verdad?, como psicólogos, sí, al final también tendréis que preparar a esos pacientes, porque a veces también cuesta ir a hacer esos cribados. Ese es uno de los aspectos que más cuesta, porque efectivamente nos encontramos con muchos pacientes con miedo, mucho a la población general, en este caso fumadores, con miedo al resultado. Y ese miedo al resultado, o a no querer saber, o a no conocer, o ese mensaje que a veces todo está calado en nuestra sociedad, bueno, de algo hay que morir, pues hace que en un momento determinado no quieras participar en un programa de cribado. En este tipo de programas puede ser la principal variable que habría que trabajar todas las actitudes, creencias, ideas de la población para conseguir, si se pusiera en marcha... También nos corresponde a los psicólogos quitar esos miedos. Trabajar esas actitudes y creencias para facilitar la participación en un programa de cribado. Y pensar que porque tengas una familia que haya padecido un cáncer, no tienes por qué tú tener un cáncer. Efectivamente. Si tú, sin embargo, llevas un control, seguramente que a lo mejor ni llegas a desarrollarlo. O si se diagnostica que sean fases muy tempranas. En fase temprana. Exactamente. Es el objetivo. Eso es. El tabaco ha estado durante mucho tiempo de moda. Luego parece que hubo un momento en el que todo el mundo decía que iba a dejar de fumar. Vemos a mucha gente joven fumar otra vez. Ahora el otro día leí un artículo que las mujeres están fumando otra vez, las chicas jóvenes, mucho. De hecho, están fumando las adolescentes más que los adolescentes. Sí. Pero eso todavía no lo estamos viendo repercutido en el cáncer de pulmón, porque ahora estamos viendo la oleada de fumadores que había en los años 70-80. De tal manera que lo más probable es que siempre se había atribuido a un cáncer masculino, el cáncer de pulmón era mucho más frecuente y es mucho más frecuente en varones, pero ahora se está equilibrando y lo normal, si los datos son ciertos y son fidedignos, que es que allá hay más adolescentes fumadoras que varones adolescentes fumadores, lo normal es que cuando yo me esté jubilando o más allá, pues la tendencia ya ha cambiado y sea un cáncer femenino. Exactamente, o sea que haya cambiado hasta la tendencia del tipo de cáncer. Un tipo de cáncer que tiene sus tipos también, porque dentro del cáncer de pulmón, como pasa en todos los tipos de cáncer, hay distintos tipos de cáncer de pulmón, más graves, menos graves, que tratáis también en función de cuando se detecten, imagino. En estos últimos 10 años ha sido una locura porque antes solo podíamos diagnosticarlos y clasificarlos con un microscopio. Era maligno o no era maligno, y dentro de ese microscopio había unos 4 tipos de cáncer y casi todos o prácticamente todos se trataban igual. Y de repente ahora mismo pues tenemos 15, 16, 20 subtipos distintos de cáncer de pulmón y lo que es más interesante, cada uno de ellos se puede tratar de una manera distinta y cada uno de ellos tiene un pronóstico distinto. Poco a poco vamos individualizando, porque es cierto, no existe el cáncer de pulmón. En realidad ahora lo que estamos viendo en estos últimos años es que son muchos tipos de cánceres distintos de pulmón y eso nos obliga a reciclarnos mucho. También es importante que quitemos ese mito que hay del cáncer de pulmón, si te lo diagnostican no se puede operar, no se puede... Claro. No, eso también tenemos que decir. El cáncer de pulmón tratado a tiempo puede superarse. Es muy complejo. Se puede superar y se puede curar. Lo que ocurre es que hay que tener conciencia de que es un cáncer muy agresivo. Es un cáncer que además ocurre en fumadores habitualmente, donde ya de por sí la salud está más quebrantada. Claro, o sea, ahora mismo la mitad de los cánceres de pulmón que detectamos cuando alguien va al médico son metastásicos y eso es una situación insostenible porque quiere decir que ya estás muy al final. Y si hacemos una detección precoz, aproximadamente la mitad de los cánceres que vamos a detectar son curables con cirugía, o sea que es la otra cara de la moneda, que hay que insistir en la importancia de hacer eso. Por eso estamos esta mañana insistiendo en esta Semana Europea del Cáncer de Pulmón, en esos cribados tan importantes que tienen que poner en marcha. Isabel nos llamaba, ella dice que está superando un cáncer de pulmón, la hermana de Isabel con 59 años, fumadora pasiva. Ella tiene ese miedo del que tú hablabas de volveré a recaer, lo habré superado totalmente. Tener cuidado con las personas, porque uno tiene que saber que hay cáncer de pulmón en gente que no fuma. El problema del cáncer de pulmón en gente que no fuma es que puede ser pasivo, puede ser por una causa de que estemos al lado de alguien que fuma. Pero puede ser igual activo el cáncer. Puede haber un cáncer de pulmón en gente que nunca ha fumado y que no esté al lado de tabaquismo. Es raro, afortunadamente, de hecho es más frecuente en mujeres. Entonces, por eso decía que antes se pensaba que el cáncer de pulmón era uno solo y lo causaba una sola cosa, y ahora la cosa se ha hecho mucho más compleja. Claro que es más difícil decirle a alguien que no fuma
que tenga cuidado Pero no con el cáncer de porque pulmón. sea un cáncer provocado por ser una fumadora pasiva va a ser menos grave que el que tenga Eso un es. fumador activo. Eso es. ¿Verdad que sí? O sea, que puede ser igual de grave, que al final es cáncer. Eso Entonces es. ahí entraríamos en los distintos tipos de cáncer y sobre todo en que ese cáncer sea tratado con la mayor previsión, que al final es lo importante. Efectivamente. Y ahí está también la labor de la Asociación contra el Cáncer, cuando ya se ha diagnosticado, de cómo llevar esos miedos, porque eso también genera muchos problemas, incluso en la pareja, en la familia, conflictos complicados, que también tratáis vosotros y trabajáis en consulta. Efectivamente, porque el cáncer cuando afecta a una persona no solamente afecta al enfermo, sino a toda la unidad familiar, de tal forma que hay que en muchos casos abordar el trabajo o el trabajo con la consulta en el psicólogo con un abordaje familiar. Nosotros trabajamos principalmente con el paciente que nos llega a nosotros, pero muchas veces quien pide ayuda a veces es el familiar, no el paciente. Tenemos que trabajar Pero que de sepan forma también, conjunta. ¿verdad?, los familiares. Exactamente. Hay asociaciones contra el cáncer, psicooncólogos en todas las provincias de Castilla-La Mancha, que Exactamente. tienen esa posibilidad, que no solamente va a poder acudir la persona que tenga el cáncer, sino también los familiares. Un tratamiento terapéutico para todos. Ya hablaremos de los tratamientos novedosos del cáncer, pero antes quiero preguntaros por estos vapeadores que están tan de moda, ¿verdad? Neumólogo, que ahora por la gente dice, no fumo. Y están con su vapeador que no lo sueltan. Bueno, no bien. Quiero decir que la SEPAR, por ejemplo, nuestra sociedad se ha posicionado en contra de esta alternativa. No así los británicos, por ejemplo, que lo contemplan como una, digamos, avenida a dejar de fumar, pero para nosotros hay que demostrar que eso es seguro y que no es tan dañino o que no es dañino como lo es el cigarrillo convencional, el cigarrillo de combustión, ¿no? Pero así de primeras, mejor no utilizar esa herramienta. Así de primeras, mejor evitar la nicotina en todas sus formas. Es una en sustancia caramelos, adictiva. en chicles, no deja de ser nicotina. Bueno, pero esos están diseñados para ayudar a dejar de fumar. Exactamente, tratamientos farmacológicos. Eso es, pero el vapeador no lo recomendáis. No lo recomendamos. No lo recomendáis. Bueno, pues eso hay que tenerlo también en cuenta, porque es verdad que mucha gente está utilizando ese método como transición, pero al final incluso vuelven después a recaer otra vez en el tabaco. Tratamientos, novedades, volvemos a hablar de inmunoterapia también en este tipo de cáncer, como hemos hablado ya en otros. ¿Qué resultados tiene? En cáncer de pulmón espectaculares muchas veces. Antiguamente solo existía la cirugía cuando el tumor estaba localizado, la radioterapia cuando no podía ser extirpado y la quimioterapia cuando la enfermedad estaba diseminada. Pero en los últimos 10 años, cuando se ha empezado a encontrar que los cánceres son distintos y que cada uno tiene algunas alteraciones, o bien los podemos tratar según la alteración genética que tenga, que eso es algo muy novedoso, o utilizando fármacos que estimulen nuestras propias defensas, nuestros propios glóbulos blancos y puedan atacar al tumor. Una cosa que en los últimos años nos está dando la vuelta. Hay cánceres en los que no lo puedes tratar, no obedecen. Sin embargo, en el cáncer de pulmón sí. El cáncer de pulmón en muchas ocasiones, no en todas. Es una parte positiva que podemos hoy destacar. Son tratamientos muy poco tóxicos. Incluso puedes tratar a gente mayor que no podrías tratar con otros tratamientos, pues con inyecciones de inmunoterapia en los casos en los que funciona de una forma que antes no podíamos ni imaginar, pero antes es de hace 2, 3, 5, 10 años. Fíjense ustedes, pero bueno, eso es lo bueno de la medicina, por eso es tan importante apoyar la investigación en nuestro país, porque si no hay investigación, pues ese tipo de cosas pues no podríamos estarlas contando. También hay que hablar de las edades, que a veces nos asusta, pero afecta a todas las edades. A gente joven, no vamos a decir, pero si empieza a fumar en edad temprana, pues tenemos más posibilidades. Sí, es muy raro por debajo de los 45 años que uno tenga un cáncer de pulmón, por mucho que fume. El cáncer de pulmón se asocia a la edad, lo que más bien yo diría es que es frecuente incluso en muy ancianos. Alguien que cree que por ser una persona muy anciana puede tener un tumor menos agresivo, pues eso no siempre es así. Es decir, que es cierto que el cáncer de pulmón no existe prácticamente antes de los 40, es una rareza, pero a partir de ahí, en cualquier edad, te puede suceder. Porque ahí hay una memoria, ¿verdad?, de ese pulmón que ha estado fumando. Aquí está nuestro neumólogo, y aunque los cigarrillos te los fumaras y los apagaras hace 10 años, ahí siguen encendidos. Ese cenicero no se apaga. Bueno, hay estudios que demuestran que si biopsias la mucosa bronquial de una persona que fumó hace muchos años, todavía ves los cambios típicos del tabaco, del daño que provoca en las células, décadas después de haber dejado de fumar. ¿Décadas? Sí, o sea que hay que dejar de fumar lo antes posible y esperar. El beneficio llega. El beneficio llega, pero si ustedes, eso de lo dejo 2 años, vuelvo otra vez, al final no estamos solucionando nada. Es decir, que como les digo, el cenicero sigue encendido y la mecha vuelve a prender después, incluso cuando menos nos lo esperamos.
Ha sido un placer teneros en el programa. Si quieres mandar también algún mensaje, que yo creo que también vosotros los psicólogos tenéis esa capacidad de llegar a los espectadores de otra manera. Ahí tienes tu cámara, Carmen, para decir lo que solamente quieras. para, bueno, pues por una parte en la línea de la prevención transmitir también la importancia de los espacios libres de humo, de intentar combatir esa parte y conseguir esos espacios. De hecho, hay 52 espacios ya en Castilla-La Mancha. Y luego por otra parte, como mensaje, cualquier persona con cáncer de pulmón ahora mismo, familiares que necesiten apoyo tanto psicológico como social, que nos llamen, que acuden a la Asociación contra el Cáncer al 900-100-036 y estaremos pues encantados de poderles ayudar. Pues muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer teneros en el programa. Doctor Jesús Rodríguez, oncólogo médico de los Hospitales Villar de Madrid, un placer. Muchas gracias. También al doctor Luis Seijo, miembro de SEPAR y neumólogo de la Clínica Universitaria de Navarra. Gracias. Y a ti, Carmen Yelamo, responsable de psiconcología de la Asociación Española contra el Cáncer. Ya lo saben, hemos hablado del cáncer de pulmón, la principal causa de muerte en España y en el mundo. Vamos a dejar de fumar. Entre todos es posible. Gracias.